grabación para compartirla con los que no puedan estar. También les estoy compartiendo mi pantalla. Como les decía, en esta clase vamos a terminar ya las páginas 15 y 16 del libro de Preícpes y con estas terminamos todo lo referente a texto filosófico. Hasta ahora hemos abordado textos filosóficos, les decía que hay una relación entre la evaluación de los textos filosóficos y los textos, entre los textos filosóficos y los textos de lenguaje, porque a nosotros nos evalúan como una sola área, nos evalúan, se me fue el nombre, lectura crítica. Nos evalúan lectura crítica y en lectura crítica se evalúa tanto lengua castellana como el área de filosofía. Por eso hemos abordado tantos textos filosóficos. Ya la próxima clase vamos a trabajar unos textos muy interesantes. De hecho, hoy les voy a dejar pues como una recomendación que de una vez se las voy a poner por acá y es que leamos este cuento que se llama La intrusa de Jorge Luis Borges. Lo pueden buscar, yo ahí les puse el enlace donde lo encuentran para leerlo o también está en video. Hay algunas dramatizaciones muy interesantes sobre ese cuento porque vamos a trabajar un fragmento del cuento, pero me interesa que lo leamos completo. Es un cuento cortico, paginita y media, o sea, se lo leen en 10 minutos, yo creo que incluso en menos, para que lo traigan leído para la clase, de modo que cuando abordemos el fragmento conozcamos el texto completo. ¿Listo? Vamos a hablar entonces hoy de un texto de Manuel Kant. ¿Quién me dice más o menos qué sabe de Manuel Kant? O si no saben nada, me dicen no sé nada. Pueden abrir el micrófono, escribir en el chat si quieren. ¿Han escuchado algo sobre Kant? ¿Quién es ese? ¿Sabemos qué hacía? Nel. No, no, no. O sea, ni siquiera sabemos qué hacía ese señor. Si era médico, dentista o filósofo, nada. Bueno, entonces, Manuel Kant es un filósofo bastante importante. Jimmy nos dice que si no fue como un político, fue más bien un filósofo. Fue un filósofo bastante representativo, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Kant existió desde 1724 hasta 1804 y él tiene una obra fundamental que se llama La crítica de la razón pura. En esa crítica de la razón pura, él habla de algo que se llama el criticismo, y ese criticismo tiene que ver con dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Igual ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es primero leer este texto de Kant que está en la página 15 del libro de Preícpes que ustedes tienen. Vamos a aclarar algunas dudas sobre el texto, luego vamos a hablar sobre el contexto en el que se produce ese texto para ya después responder algunas preguntas. ¿Listo? Entonces, quiero 3 voluntarios que quieran leer para que no se escuche solo mi voz aquí. No hay 3 voluntarios entre todo ese montón de gente. Yo les proyecto la pantalla y 3 de ustedes que quieran leer. ¿Quién digo yo? Alejandro, tienes micrófono, tienes posibilidad de leer. Christopher. Ah, Christopher, sí, ahorita lo abrimos un momentico. Listo. Estefanía tiene micrófono. Estefanía Londoño tiene micrófono. Profe, yo comienzo pues leyendo. Listo. Jimmy nos lee uno. Christopher nos va a hacer el favor de leernos otro. Y nos falta alguien que nos lea el tercero. Gabriel, ¿nos puedes leer el tercer párrafo, por favor? Listo. Entonces ya les voy a proyectar. Jimmy lee el primer párrafo, Christopher el segundo y Gabriel el tercero. ¿Listo? Bueno, comienzo. Sí. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia, de su pensamiento o su razón, sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside
en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo, de ella sin la tutela del otro. Sapere aude, ten el valor de servirte en tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Gracias, Jimmy. Christopher, ¿nos puedes hacer el favor de leernos el segundo párrafo? Profe, entonces yo leo esa parte, ¿no? Listo, Gabriel, entonces nos lees por favor el segundo y el tercero. La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en este estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. Bueno, también lo son que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etcétera, etcétera. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que me tomen a su cargo. En mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado en este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso, después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron. Les muestran los peligros que les amenazarían, caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues, con unas cuantas caídas aprenderían a caminar solitos. Ahora que lecciones de esa naturaleza espantan y curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Kant, ¿qué es la Ilustración? Muchas gracias, Gabriel. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco acerca de este texto. Vamos a hablar un poco acerca de este texto que hemos abordado antes de meternos en el tema de la Ilustración como tal. Tenemos dos párrafos en el libro que yo separé en tres acá para mayor comprensión, ¿cierto? En primer lugar, nos habla de la Ilustración. ¿A qué les suena eso de ilustración? ¿Qué será la ilustración? Vamos a mirarlo acá. La ilustración, recuerden que nosotros hemos venido hablando de unas épocas, ¿cierto? Dentro de la historia de la humanidad. Después de la mitad del siglo XVIII y hasta inicios del siglo XIX, hay un siglo completo que se conoce como el siglo de las luces. O sea que es por allá en 1750 más o menos, a partir de 1750 hasta principios de 1800, eso por ahí 1820, 1830. Este ciclo de las luces tiene una particularidad y es que hay un cambio total en la forma de pensar de la humanidad. Se conoce como la Ilustración o el siglo de las luces porque el ser humano como que vuelve a ver la posibilidad de tener el conocimiento al alcance de todos. Recuerden que antes habíamos tenido un periodo conocido como oscurantismo. ¿Por qué se conocía así? Porque la gente como que caminaba a oscuras, como que no podía ver realmente todo el conocimiento que había. Entonces, con la Ilustración hay dos cambios principales que se dan a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estuvo enmarcada política, económica y pues, sí, política y económicamente dentro de una época que tuvo algo de violencia, pero que le dejó a la humanidad muchas cosas positivas. Una de ellas es el fin del feudalismo y el fin del absolutismo. Si recordamos y nos devolvemos un poquito por allá lo que vimos el año pasado en español, acuérdense de lo que era el feudalismo, cuando había un señor feudal que tenía el poder sobre la tierra, que eran terratenientes, eran personas que tenían mucho poder, mucho dinero y administraban la tierra para que unas personas les dieran a ellos, a esos señores feudales, un tributo. Es decir, como si les pagaran un arrendo
por el poder tener o cultivar un pedacito de tierra. En este caso, entonces, lo que hace la Revolución Francesa es decir que las cosas pueden ser de muchas personas y no solamente de un puñado de personas que tenían el poder de poseer la tierra. Y el absolutismo consistía en que había un gobierno absoluto. ¿Cómo así que un gobierno absoluto? Era un gobierno en el que no se podía interferir, en el que no había democracia, en el que no se podía decir nada. Allí empieza el fin de las monarquías. El rey era un monarca absoluto que tenía el poder de tomar todas las decisiones sobre el pueblo. En la Ilustración, entonces, como que se rebelan contra eso que se ha venido viviendo y empiezan a mostrar nuevas formas de sociedad y de cultura y marca como un hito, o sea, marca como un inicio nuevo de la contemporaneidad y de la democracia moderna. Recuerden que en la contemporaneidad hay una cosa que es fundamental y es los medios de comunicación masiva. Ya allí en ese ciclo de las luces, antes había salido la imprenta, ya se crean sistemas como la radio, la televisión, ahora con internet, entonces la información puede llegar a muchas personas al tiempo. Imagínense donde esta pandemia nos hubiera ocurrido en 1900, por ejemplo, que no teníamos internet. No estaríamos estudiando de la manera en la cual lo estamos haciendo. Entonces, el hecho de que haya tanta posibilidad de comunicación a partir de la Ilustración lo que hace es que las personas puedan acceder más al conocimiento. Kant defendía algo que era la crítica de la razón pura, ese es su texto más conocido. Y dentro de ese texto tan conocido, él presenta dos sistemas de juicios. Él dice que el conocimiento es un proceso sistemático, es un proceso organizado, que no es un proceso que se da al azar. Para Kant hay dos tipos de juicios. Hay unos juicios analíticos y unos juicios sintéticos. Esos juicios analíticos son juicios universales, es decir, el conocimiento que ya es universal y que son conocimientos que se pueden tener a priori, o sea, antes de sentirlos, antes de vivirlos. Por ejemplo, usted le puede decir a una persona que el fuego quema sin necesidad de quemarlo, ¿cierto? Se lo puede demostrar con un papel, se lo puede mostrar con otra cosa, porque ya es algo comprobado científicamente que el fuego quema. Hay cosas que para nosotros son muy lógicas, pero que para los primeros seres humanos no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el descubrir que el fuego quemaba, que el agua mojaba, que uno se ahogaba, todo ese tipo de cosas, se fueron dando por empirismo, pero en este momento ya son juicios analíticos, ya son cosas universales que están determinadas. Sin embargo, decía Kant que también hay otro tipo de juicio y es que son los juicios sintéticos. Esos juicios sintéticos tienen que ver con el conocimiento que nosotros adquirimos por medio de la experiencia o el conocimiento empírico que también conocemos. Y ahí se habla de un conocimiento a posteriori, es decir, después de. Para yo adquirir ese conocimiento, primero tengo que vivirlo y ya después sí puedo decir que lo aprendí. Pongamos un ejemplo con el hecho de conducir. Yo puedo aprender juicios analíticos de la conducción sin necesidad de tener un carro, ¿cierto? Yo puedo aprender cómo funciona un carro, cómo funcionan sus sistemas, y eso lo puedo aprender antes de tener un carro o antes de tener la posibilidad de subirme a un carro a manejar. Pero el juicio sintético, o sea, la experiencia de manejar y ese conocimiento que yo adquiero, yo puedo decir, aprendí a manejar, no cuando me supe todas las claves para manejar, sino cuando de verdad pude tomar un carro y manejar, ¿cierto? Entonces, ahí vemos pues como los dos tipos de juicios que nos proponía Kant. Eso es muy extenso, muchachos, o sea, lo que yo les estoy dando no es ni siquiera la puntica del iceberg. Entonces, por favor, así como lo hablábamos la semana pasada con Heidegger, con Hobbes, busquen esos autores y lean más sobre ellos, porque son autores bastante importantes desde la filosofía, que no solo para una prueba ICFES, no solo para una prueba de presentación en una universidad, sino también para la vida, es importante conocerlos. Entonces los invito a que se acerquen a autores como Immanuel Kant y como los que estuvimos trabajando en la clase pasada, que fueron Hobbes y Heidegger. Listo. ¿Hay alguna duda sobre esto o algún aporte? No. Listo. Entonces ahora vamos a devolvernos al texto. Entonces, ilustrar, creo que ahí nos decía Jimmy plasmar, ¿cierto? Entonces la ilustración es, en primer lugar, una liberación del hombre frente a su culpable incapacidad de hacer las cosas.
Entonces, la ilustración lo que hace es decirle al hombre, usted tiene capacidad para hacer las cosas, no se incapacite a sí mismo, ¿cierto? Porque él dice que la incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro, porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que el otro nos guíe y el otro sea culpable de lo que pasa. Es más fácil incluso. Allí entonces nos habla Kant del sapere aude. Es una expresión en latín que significa atrévete a saber, o también se ha interpretado como tiene el valor de servirte de tu propia razón. Ese era el lema de la ilustración, atrévase a confiar en su propio raciocinio y no tanto en el del otro. Porque, como les decía ahorita, es mucho más fácil guiarse por el conocimiento del otro, por la capacidad de razonar del otro, que por la propia, porque si por ejemplo yo hago caso y algo pasa mal, pues yo no fui el que me equivoqué, se equivocó el otro que fue el que me dio la orden. Entonces muchas veces nos acostumbramos a que sea el otro como el que lleva la batuta, el que dé las órdenes, y nos cuesta mucho a los seres humanos tomar decisiones, nos cuesta mucho a los seres humanos, por ejemplo, tomar decisiones que nos lleven a nosotros a, tener luego que enfrentar, digamos, algo por esa decisión. Por eso Kant nos habla de dos cosas, de la pereza y de la cobardía, que nosotros los seres humanos tenemos, que es lo que nos lleva a tener un estado de pupilos. ¿Qué es un pupilo? Es como una persona que está bajo las órdenes de otro, que está aprendiendo algo. De hecho, una de las acepciones que hay para la palabra es huérfano. Es cuando yo soy el pupilo de alguien, es cuando yo hago lo que el otro quiera hacer conmigo, ¿cierto? Dice Kant entonces que por eso no es tan cómodo estar emancipado, e incluso es más cómodo no emanciparse. Si vamos a hablar de, pues, como de comodidad, es más cómodo no emanciparse. ¿Qué es emanciparse? Es liberarse. La palabra emancipar significa libertad. Entonces él dice, ¿yo para qué me voy a liberar si tengo a la mano un montón de cosas que hacen lo que yo no puedo hacer, digamos, de la mejor manera? Entonces él dice, tengo un libro que me presta su inteligencia, yo no tengo que saberlo todo porque en un libro ya está o en otro libro ya está. Tengo un sacerdote que me ofrece su conciencia, un médico que me dice qué dieta tengo que hacer, o sea, no necesito molestarme. Y si miramos, cuando hablamos de la sociedad líquida, también desde otros pensadores, nosotros estamos en una sociedad así, pues yo no tengo que hacer las cosas cuando hay otras personas que las hacen por mí. Miren lo que dice Kant, si puedo pagar, no me hace falta pensar. Estamos hablando del siglo XVIII y principios del XIX. Y todavía esto aplica hoy totalmente. Nosotros muchas veces, nosotros podemos hacer alguna cosa, por ejemplo, hacer una cartelera bien bonita, tenemos la capacidad de hacerlo, pero a unos les gusta pagar para que se las hagan, porque dicen, no, yo que me voy a poner a matarme, otra persona lo hace. Uno en la casa, por ejemplo, a veces podría hacer algunos arreglos, pero uno dice, no, pues tal persona me cobra tanto por hacerlo y no me mato, ¿cierto? Entonces más bien paguémosle a otra persona para que lo haga. El ser humano se está dando cada vez más a eso, a que si hay otra persona que lo haga por mí, yo simplemente pago para que otra persona lo hace, pues ¿qué me voy a poner yo a hacerlo? De ahí la expresión de los tutores que dice Kant, y es como quienes hacen lo que nosotros deberíamos hacer. Este otro pedacito que les tengo acá, ese fragmento que les tengo subrayado, que dice, considera el paso de la emancipación además de muy difícil, en extremo peligroso. ¿Cómo así? Liberarse es difícil y para muchas personas, incluso de liberarse, no solo es difícil, sino que también es peligroso. Les voy a poner un ejemplo con los trabajos. Supongamos que una persona lleva 10, 15 años trabajando en una empresa. Entonces la persona sabe que tiene su salario fijo cada mes, así sea poco, ¿cierto? Así sea el mínimo, sea menos del mínimo. Es una persona que sabe que fijo tiene un salario mensual, como dicen por ahí, la gotica, ¿cierto? Es una goterita que cada mes le llega ese salario. Pero a esa persona se le da la oportunidad de montar un negocio propio. Entonces, esa persona lo piensa bastante porque tiene que tomar la decisión de dejar esa cosa que es fija, esa empresa que de manera fija le está dando un ingreso, para atreverse a hacer algo que es propio, para atreverse pues como a hacer su propio emprendimiento. Siempre nos han vendido la idea de que eso es muy difícil, de que se puede quebrar, que pueden pasar cosas, entonces por eso es como que esa emancipación no solamente es difícil para las personas, sino que también resulta peligroso,
porque incluso puede que una persona, por ejemplo, tome la decisión y diga, no, yo me voy a salir de esta empresa en la que llevo tantos años, pero tengo mi salario fijo y voy a hacer mi propia inversión y que esa inversión fracase, ¿cierto? Entonces, en ese fracaso, pues, habría el peligro de luego no poder volver a conseguir un trabajo, no poder volver a la empresa. Entonces, nos han enseñado que tenemos que estar como ahí amarrados todos a los unos a los otros. Vivimos en una sociedad en la cual, pues, como que todo nos amarra y antes nos lleva a ser poco libres, ¿cierto? Nos ponen un ejemplo incluso con los animales. Nos crían como si fuéramos animales domésticos, nos meten en una jaulita a punta de amenazas, nos muestran que los peligros son graves, sabiendo que tal vez exponiéndonos, no, pues no al peligro, pero sí exponiéndonos como a hacer a construir nuestras metas, a construir nuestro camino, podríamos aprender muchas cosas, ¿cierto? La persona que, digamos, funda su empresa solo, tal vez al inicio vaya a ser difícil, tal vez vaya a tener que apretarse un poquito, vaya a pasar por algunas necesidades, pero luego va a tener pues la ventaja de tener su propia empresa, ¿cierto? Si lo hablamos en ejemplos. Entonces, viendo pues como este texto de Kant, volvemos, ay, esperen que se me fue, volvemos a lo que les decía ahorita de esa ilustración, y cómo esa ilustración lo que hace es cambiar, buscar un cambio en la mentalidad de las personas, que no estén solamente amarradas al juicio de otros, sino que también tengan la capacidad de hacer esos juicios sintéticos de los que hablábamos, de llegar a esos juicios que se dan no solo a priori, no solo por lo que otros han dicho, por lo que otros ya han experimentado, sino también por mi capacidad de hacer y de experimentar. Qué bueno que nosotros, o sea, sí, conozcamos el pasado, conozcamos lo que nos dicen, pero que también nos demos la posibilidad de crear esos juicios a partir de lo que nosotros sabemos. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta sobre el texto o vamos a las preguntas? Bueno, por acá no veo preguntas en el chat. Entonces, vamos a las preguntas. Recordemos que la dinámica que hemos estado usando es que en el chat escribimos cuál pensamos que es. ¿Listo? Entonces, según el autor, o sea, según Immanuel Kant, ser ilustrado significa A, pensar por sí mismo y elaborar sus propias opiniones. B, seguir siempre las doctrinas y enseñanzas de nuestros mayores. C, estar atentos al conocimiento para evitar equivocaciones. D, seguir las costumbres sin juzgar sus objetivos y métodos. Hay dos que de entrada podemos descartar. Vamos a ver, ¿cuál piensan ustedes que es? Les voy a volver a poner la pregunta en la pantalla un minutico para que vamos respondiendo. ¿Qué significará según Kant ser ilustrado entonces? O sea, ser un sujeto ilustrado. Bueno, veo que hay muchos que se inclinan por la A. ¿Cuáles creen ustedes que podríamos descartar? Hay dos que de inmediato las podemos descartar. Una o dos que ustedes crean que se pueden descartar. La B. La D, no. La B y la D, nos dicen Nayeli, B y D, B y D, B y D. Muy bien, muchachos, miren. Justamente Kant nos está hablando de liberarse de las doctrinas ya existentes. Entonces, si decimos que la B, seguir siempre las doctrinas y enseñanzas de nuestros mayores sería correcta, pues estaríamos en contraposición a lo que nos está diciendo el autor. Lo mismo pasa con la D, que varios de ustedes han señalado. Si seguimos las costumbres sin juzgar los objetivos, los métodos, la forma de llegar a esas costumbres, pues estaríamos haciendo todo lo contrario a lo que el autor nos está diciendo. Por eso, si hiciéramos un 50-50, B y D inmediatamente se descartan. ¿Por qué no podríamos decir que es la C si Kant nos pide estar atentos al conocimiento? Porque él en ningún momento habla de las equivocaciones y no habla de evitar las equivocaciones, incluso dice que equivocarse es bueno. Pues él dice, al final en este párrafo, esos peligros no son tan graves, pues con unas cuantas caídas aprenderían a caminar solitos. Entonces, las equivocaciones no son malas. Para Kant podríamos decir, según este texto, equivocarse es algo que incluso llega a ser normal y positivo. ¿Cuántas veces no hemos aprendido de un error? ¿Cierto? Entonces, si bien sí hay que estar atentos al conocimiento, no quiere decir que debamos esquivar al 100% las equivocaciones o evitar al 100% las equivocaciones,
porque de esas equivocaciones también muchas veces se aprende. Cuando nosotros, por ejemplo, cometemos un error en una palabra, en ortografía, nos lo corrigen, la idea es que aprendamos a partir de esa equivocación a escribirla bien. Entonces la equivocación no tiene pues como nada de malo, por así decirlo. Entonces estamos de acuerdo. Incluso miren, esta pregunta es inferencial, pero si uno lee bien el texto y si tiene claro el contexto de lo que fue la ilustración para el mundo, puede decir inmediatamente que es la A. Podríamos decir casi que es literal, porque lo que está llevando el autor es a que pensemos por nosotros mismos y a que elaboremos nuestras propias opiniones o nuestros propios juicios. Acuérdense lo que hablábamos de el juicio sintético, ¿cierto? Que no nos quedemos solamente con el juicio del otro. Entonces, si bien él no lo dice de manera literal ahí, la pregunta sí es muy básica y muy fácil de comprender, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. A partir del texto, se infiere que es condición indispensable para ser ilustrado el ejercicio activo de derechos como. ¿Por qué hablamos de derechos? Tengan en cuenta que estamos después de la Revolución Francesa. Uno de los, pues como de los manifiestos más importantes que se dan también desde la Revolución Francesa son los derechos humanos, la proclamación de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a un nombre, pues los derechos principales que tenemos todos los seres humanos. Esto nos lo deja también esa Revolución Francesa, incluso gran parte de los derechos de las mujeres que hasta entonces no tenían pues como tanto reconocimiento. Por eso entonces aquí en torno a este texto podemos hablar de derechos. Vamos a ver cuál creen que es. A ver, a partir del texto se infiere que es condición indispensable para ser ilustrado, o sea, para ser un sujeto de la ilustración. El ejercicio activo de derechos como la libertad de expresión, de conciencia y de culto, la vida y la propiedad privada, la libre locomoción, la educación y la familia. Locomoción es un movimiento. La educación, el nombre y la nacionalidad. Esa está más complicada. Aunque también es inferencial. Veo que por aquí varios se inclinan por la A, los demás. Somos 14 personas en sala. 4 me dicen que es la A, 5. No hay alguien que crea que es una diferente. Todos se fueron por la A. Bueno, vamos a ir mirando las demás entonces. ¿Por qué no podemos decir que la vida y la propiedad privada, si uno de los derechos fundamentales que plantea la Revolución Francesa es que el derecho a la vida es inviolable? Y de hecho está en casi todas las constituciones del mundo. En nuestra constitución es el primer derecho fundamental que tienen las personas. Pero miren que le meten otra cosa, y es la propiedad privada. Cuando ya le meten la propiedad privada, acuérdense que por aquí hablábamos del fin del feudalismo y el absolutismo. Entonces, obviamente, la propiedad privada cambia. El concepto de propiedad privada que se tenía hasta el momento cambia porque antes había una propiedad que era solamente de orden gubernamental y que era solamente pues dirigida o regida por quienes tenían acceso al poder. Entonces, en este caso, el hecho de que haya propiedad privada allí como que nos anula de una vez esa respuesta, aunque tenemos que tener en cuenta que si es una de las condiciones para ser un ser ilustrado, el respeto al derecho por la vida. La libre locomoción, o sea, moverse para donde uno quiera, tener derecho a la educación y tener derecho a una familia. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser eso algo de ser ilustrado? Porque de hecho eso son cosas que se condicionan también por la sociedad. Por ejemplo, el derecho a la educación es una cosa que se condiciona socialmente. Y aquí nos están hablando de un ser que justamente no está 100% condicionado por la sociedad, sino que también puede tomar otras decisiones. Nosotros tenemos derecho a la educación, pero ya que esa educación sea de calidad, que esa educación sea la mejor, es otra cosa, ¿cierto? Entonces, allí nos están hablando de las condiciones necesarias para que el ser sea ilustrado. Y lo mismo pasa con la educación, el derecho a un nombre y el derecho a una nacionalidad. Son derechos que también dependen del Estado, dependen del poder, y justamente ese ser ilustrado se aparta un poco del poder como hasta entonces se había conocido. Por eso hablamos de una libertad de expresión, una libertad de conciencia y una libertad de culto. Recuerden además que se viene alejando como de esa posición teocentrista del ser humano
y de ahí es donde se viene pues como ese derecho a la libertad de culto. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Si quieren pueden abrir el micrófono o pueden preguntar por el chat. A veces hay mucho silencio. Bueno. Vamos entonces a leer el siguiente texto y luego abordamos algunos conceptos para mirar ese texto. ¿Alguno que quiera leer? A veces pienso que no me escuchan. Bueno, David dice por acá. Jaja. David, ¿nos quieres leer? No, Alexa, no. ¿Por qué no? No, me salgo. Bueno, Ponía a leer a los otros. Mira que ellos han estado todas las clases. sí, pero es que a muchos les da pena leer en este espacio sabiendo que no nos vemos. Y qué pereza solamente mi voz. Vanessa, que tampoco la habíamos visto tanto por aquí, no es tan tímida. Vane, ¿nos quieres leer este texto? Ninguno. Bueno, ¿qué voy a hacer con esos muchachos tan tímidos? Pues? Gabriel quiere leer, listo. Aprovechemos a Gabriel que sí quiere leer. Gabriel, porfa, nos lees entonces este texto, ya te lo voy a poner en pantalla grande. Listo. Confrontación, realismo, idealismo. Se puede ver que en una misma cosa se encuentra a la vez en el mundo de la naturaleza y en el mundo del pensamiento. En el mundo de la naturaleza como cosa existente o capaz de existir por sí misma. Y en el mundo del pensamiento como cosa conocida, la cosa en cuanto objeto puesto ante la facultad del conocer de nuestra inteligencia. Las cosas, en cuanto objetos de nuestra inteligencia, implican una abstracción de su existencia actual y de por sí solo una existencia posible. Las cosas, en cuanto objetos de nuestros sentidos, connotan, por lo contrario, una existencia en acto y percibida. Muchas gracias, Gabriel. Pues miren, muchachos, las cosas no solamente existen en la naturaleza, sino que también existen en el pensamiento. Por eso es la primera idea del autor acá, donde nos dicen que una misma cosa puede existir tanto en el mundo de la naturaleza como en el mundo del pensamiento. Y eso es una idea muy profunda que fue desarrollada por la lingüística contemporánea, que ahorita pues vamos a hablar un poco de esa lingüística. En el mundo de la naturaleza las cosas existen simplemente como cosas y ya. O sea, si nosotros vemos un árbol en el mundo natural, ese árbol está allí, pero no tiene como un sentido de la existencia si nosotros no le damos ese sentido de la existencia. Cuando ya nosotros conocemos las cosas y conocemos el sentido que tienen, dejan de ser simplemente una cosa para ser parte de nuestro conocimiento. Es una idea un poquito enredada, pero entonces ahí luego nos la desarrollan y nos dicen que las cosas implican también la abstracción de la existencia. ¿Qué es abstraer? Es entender esa existencia que tienen las cosas, esa existencia posible que tienen las cosas. Nuestros objetos nos permiten ver las cosas, nuestros sentidos nos permiten ver las cosas, nos permiten darle un significado a esas cosas. Por eso ahí nos dicen que los sentidos connotan la existencia de las cosas. Acuérdense que una cosa puede tener, una palabra puede tener dos significados, un significado que es denotativo y un significado que es connotativo. Por eso aquí se dice que los sentidos nos ayudan a connotar el sentido, el significado de las cosas. Cuando yo veo no sé, una flor, solamente desde el significado denotativo, pues puedo decir que una flor tiene tallo, tiene hojas, eso puedo decir como las partes que tiene esa flor desde la denotación. Pero desde la connotación, la flor puede significar muchas cosas, puede significar belleza,
puede significar muerte, cuando hay flores que se llevan a los lugares donde están los muertos, puede significar amor, puede significar aprecio, puede significar muchas otras cosas más desde esa palabra connotativa. Vamos a mirar entonces algunos elementos importantes para entender todo eso de lo que nos está hablando ese texto, porque miren, este texto tan cortico tiene muchos significados por allí implícitos. Para acercarnos entonces al sentido de lo que es el significado y el significante de una palabra, tenemos que hablar de Ferdinand de Saussure, que es el principal lingüista moderno. Él es es conocido como el padre de la lingüística moderna. Y Ferdinand de Saussure nos habla del significante y el significado, que los vamos a ver pues ahorita, pero antes tenemos que hablar entonces de los tipos de signos que existen. Nosotros tenemos la posibilidad de experimentar el signo desde muchas formas. El signo es aquello que nos permite llegar al significado de las cosas. Entonces, tenemos tres tipos de signo aquí en este espacio. Primero, un signo gráfico. Un signo gráfico es un signo que solamente se da desde lo que vemos, pero que es creado por el ser humano. Por ejemplo, las señales de tránsito. Las señales de tránsito son signos gráficos que muchas personas tienen la capacidad de interpretar, pero son signos que también son arbitrarios. ¿Qué significa eso de ser arbitrarios? Significa que no tienen que representar 100% la realidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, usted va por la carretera y ve en una imagen, en uno de las señales de tránsito, una imagen donde hay un niño con un maletín. Entonces uno inmediatamente lo relaciona y dice zona escolar. En algunos le ponen incluso el letrero donde dice zona escolar. Pero la idea del signo gráfico es que sin ese letrero se pueda comprender. Por eso hablamos de que es arbitrario, porque sin necesidad de que esté la letra, de que esté allí la imagen tal cual de lo que pasa en ese espacio, yo puedo comprender qué es lo que pasa en ese espacio. En el semáforo se pone en rojo y en ninguna parte hay un letrero que diga no cruce, pero ese signo nos han enseñado siempre que el hecho de que el semáforo esté en rojo significa que no puedo pasar la calle, que no puedo cruzar en ese momento. Gráficamente, el signo lo explica sin necesidad de que yo tenga que tener pues como un conocimiento superior o que tenga que hacer uso de la palabra para entenderlo. También existe el signo gestual. ¿En qué consiste el signo gestual? Consiste en la mímica y en las expresiones. Nosotros hay muchas cosas que no necesitamos hablar para decirlas. Nosotros miramos a una persona y entendemos. Cuando uno comparte mucho con una persona, va desarrollando la capacidad de entender incluso mucho más los gestos de esa persona. Por ejemplo, si ustedes tienen hermanos, primos, uno con el hermano se mira y uno inmediatamente sabe, ¿cierto? Un día estábamos varios profes en la sala, yo miré a mi hermano y él de una me contestó, solamente yo lo miré y él me contestó. Entonces los otros profes como que se quedaron, bueno, ¿y esos cómo hablan pues? Porque uno con los hermanos tiene gestos que inmediatamente identifica. Las mamás, cuando usted hace algo en público que no debe hacer, su mamá lo mira y usted entiende, ¿cierto? Ella no necesita decirle, en la casa cuadramos, le estás haciendo mal, eso no se hace. La mamá lo miró y usted entendió. En clase, por ejemplo, con nosotros, con los profes, nosotros tenemos expresiones que son muy propias de cada uno. Entonces, hay miradas de mi parte con las que ustedes interpretan que estoy a gusto o que me molestó algo. Y por eso les digo que es como ese compartir con el otro lo que nos enseña eso, ¿cierto? Hay personas que nosotros no conocemos y decimos, esa persona ahora está enojada, y después nos damos cuenta que no, que es que su expresión gestual es así. Esas expresiones nos ayudan, como les decía ahorita, a demostrar muchas cosas sin necesidad de hacer uso de la palabra y complementan mucho a la palabra. Por eso es tan riesgoso, por ejemplo, cuando nosotros solamente le escribimos a alguien, porque ese alguien lee en el tono que quiera. Entonces puede que yo escriba algo y yo no esté enojada, pero el otro lo lee y lo lee en un tono enojado y lo entiende como si estuviera enojado. Si yo se lo hubiera dicho, mirándonos de frente, mirándonos a los ojos, que él tenga la posibilidad de verme, tal vez no habría entendido eso como si yo hubiera estado enojada, ¿cierto? Y también se dan los signos naturales. Esos signos son signos que los seres humanos no podemos crear y se conocen con el nombre de indicios. ¿Cuáles son los signos naturales? Aquellos que, como el nombre lo indica, son un indicio, nos indican que algo va a pasar. Por ejemplo, cuando el cielo está
muy despoblado de nubes, decimos de por ahora no, como que hay lluvia, por ahora no parece que fuera a llover, cuando el cielo está azulito, azulito, es muy raro que uno diga, ya se va a alargar el agua, no, si el cielo está azulito, azulito todo, por ejemplo en una mañana como la que tenemos hoy tan bonita, que está el cielo azul, hay pues bastanticas nubes, pero blanquitas, está haciendo sol, hay un signo natural de que va a ser un día caluroso hasta cierto momento, por ahora no va a llover. El sonido del agua, cuando hay una cascada cerca. Nosotros sentimos el sonido del agua y decimos, ve, ya me estoy acercando a la cascada, ya estoy acercándome al río, ¿cierto? Sin necesidad de ver esa cascada, hay un signo natural que me está demostrando lo que va a pasar más adelante. Con las mismas nubes, cuando ya va a llover, entonces el cielo se pone gris, empieza a tronar, ay, muévase que se va a alargar el agua. ¿Listo? Después de tener en cuenta esos signos, llegamos a lo que es el signo lingüístico. Y el signo lingüístico se consta de dos partes. Primero, un significante y luego un significado. Ese significante y ese significado los pone Ferdinand de Saussure en dos planos. Es como si fueran dos caras de una moneda. Usted toma una moneda de 100, de 200 pesos y no la puede dividir, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en la moneda de, a ver, no me acuerdo del símbolo de la de 100, de la de 500. Pensemos, por ejemplo, en la moneda de 500 pesos. Hay un plano, un espacio por el que está el número 500, ¿cierto? Y hay otro espacio en el que tiene un arbolito o una rana, dependiendo si es de las viejas o de las nuevas. Cuando nosotros tenemos esa moneda, hay un plano que es mental, es lo que nos permite pensar en esa imagen de esa moneda, que es el sello. Ya no me acuerdo cuál es cara y cuál es sello. El sello, que es donde dice 500, ¿cierto? Ese es el significante, me dice cuánto vale esa moneda, cuál es el valor de esa moneda. Pero también tenemos un plano del contenido, que es el concepto que se asocia a la imagen, que sería por el otro lado, donde está el arbolito o donde está la rana. Si lo traemos a un ejemplo más cercano del significado y el significante, por ejemplo, con la palabra lápiz. En este momento yo tengo un lápiz en la mano, pues con la palabra lápiz, en el significante, yo al pronunciar lápiz, me puedo imaginar un lápiz sin necesidad de tenerlo en la mano, ¿cierto? O sea, yo puedo pensar en ese lápiz sin necesidad de tenerlo en la mano. Me imagino, algunos se lo imaginarán amarillo, otros se lo imaginarán de colorcitos, o sea, hay una imagen mental que cada uno de nosotros asocia a la palabra lápiz. Ahora, el significado, entonces, un lápiz generalmente tiene una mina de grafito, está compuesto por madera, pues ya no sé qué son portaminas, ¿cierto? Pero entonces el lápiz tiene un borrador. Para todos el significado del lápiz es similar, ¿listo? Y nos habla Saussure también de los iconos y los símbolos. Los iconos tienen que tener similitud. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la marca de Puma, por ejemplo, tiene un icono. La marca de los tenis Puma tiene un puma, ¿cierto? Ahí hay una similitud. Pero hay algunos símbolos que son arbitrarios. Por ejemplo, decir la paloma de la paz. Es un símbolo que es totalmente arbitrario y que se da es por asociación. Hasta ahí estamos claros. No estoy viendo el chat. David dice, profe, eso no viene también de la filosofía, ser y saber, el mundo de las ideas y el mundo del ser. Sí, de hecho ahorita vamos a hablar de las ideas platónicas, en otro texto que tenemos. O sea, hay un mundo que es el mundo de las ideas, es una idea platónica, ¿cierto? El mundo de las ideas y el mundo del conocimiento o el mundo del ser humano como tal, el mundo real. Saussure también es filósofo, o sea, no solamente es lingüista, de hecho él es un filósofo que plantea la filosofía del lenguaje y de ahí nace la lingüística. ¿Listo? Vamos a ver entonces, ahora recordemos un poquito de lo que nos habla el texto, después de tener esta idea de lo que son los signos, gráficos, gestuales, naturales, lingüísticos, lo que es el significado y el significante. Eso es lo más importante, o sea, lo otro era como la teoría para llegar a esto, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta para entender el texto es el significante y el significado. Que nos quede claro entonces que el significante es la imagen mental que todos tenemos de algo y el significado es lo que se asocia a esa imagen mental.
Eso tiene que ver con la semántica, con el sentido que le damos a los signos que interpretamos. ¿Listo? Entonces, en el realismo nos plantean las cosas tal cual son. En el idealismo se plantean las cosas desde un punto de vista que puede ser particularizado. Si nos devolvemos hasta lo que hablábamos ahorita de Kant, entonces, ¿a qué nos está invitando Kant? A ir más allá de la cosa real, ¿cierto? A ir un poquito más allá, a imaginarnos mundos posibles. Desde aquí nos dice que una misma cosa puede ser tanto en la naturaleza como en la imaginación, ¿cierto? Vamos entonces a mirar la pregunta. De este texto solamente hay una pregunta. Miren ese texto tan cortito y todo lo que nos permite conversar. Según el texto anterior, una de las propuestas del idealismo es que los objetos solo existen como realidad física. Los objetos existen en el mundo del conocimiento. Los seres humanos son reales porque son racionales. Es imposible conocer por completo un objeto. B. Listo. Entonces, eso es como que te ponen de acuerdo. Los demás, ¿qué opinan? 5 han puesto que la B. ¿No hay alguien que piense una diferente? No, todos están de acuerdo con la B. Bueno, vamos a mirar. Los objetos solo existen como realidad física, inmediatamente la podemos descartar porque nos están diciendo que los objetos solamente pueden existir en la realidad y justamente el texto nos está diciendo que los objetos no existen exclusivamente en la realidad, sino que pueden existir también en el pensamiento, ¿cierto? Los objetos existen en el mundo del conocimiento, sí, los objetos existen tanto en el mundo real que nosotros conocemos como en el mundo del conocimiento. De hecho, de eso se trata el idealismo, de ir más allá de ese mundo real. Los seres humanos son reales porque son racionales. Entonces quiere decir que si nosotros no pensamos, no existimos. Sería algo pues como de discusión allí, ¿cierto? Pero entonces eso sería una idea del realismo. En la medida en la que yo puedo razonar sobre las cosas, puedo decir que las cosas existen. Si no puedo razonar sobre ellas, ese mundo o esas cosas no existirían. Sería una idea más del realismo que del idealismo. Y es imposible conocer por completo un objeto, pues eso tiene en cierto sentido de realidad, pero justamente nos está diciendo el autor del texto anterior que un objeto sí se puede conocer e incluso se conoce desde dos facetas, ¿cierto? Tanto desde el mundo real como desde el mundo imaginario. Están muy bien, muchachos. Listo. Y vamos al último texto. Bueno, aprovechemos que Gabriel hoy quiere leer. Gabriel, ¿nos colaboras con la lectura de este último texto? Por favor. Respondí a las preguntas 28 a 30 de acuerdo con la siguiente información. El cuerpo humano, definido desde el estatus científico, solo en términos naturalistas de anatomía y filosofía, fisiología, tiene una dimensión muy restringida o reduccionista para el ejercicio del acto médico como totalidad y para una adecuada relación médico-paciente. Esta definición del cuerpo como carne, órganos, tejidos que funcionan o fallan, enferman, restringe dicha relación al puro ámbito sujeto, médico, objeto, cuerpo. Esta dualidad genera el conflicto cuya resolución suele concluir con la apreciación del paciente como un algo, sin realidad humana, sin temores o sentimientos, liberado de su relación con el mundo. Para evitar esto, se debe recordar al médico y en general a las personas que el cuerpo tiene gran importancia en la medida en que define absolutamente tanto nuestra finitud como nuestra faceticidad en el mundo. Estamos aquí y ahora y es inevitable que nos encontremos en esta situación o en aquella y que ello involucre y afecte a nuestro cuerpo. Sin embargo,
no simplemente existimos en nuestro cuerpo. En contra de las lecturas neoplatonizantes, esto es en contra del dualismo alma-cuerpo o mente-cuerpo. Existimos además nuestro cuerpo. Yo soy mi cuerpo, no importa qué sujeto lo diga. En efecto, no solamente tenemos cuerpo, sino que somos irresistiblemente nuestro cuerpo. Jaime Escobar, Triana. Muchas gracias, Gabriel. Pues miren, por eso ahorita les decía que íbamos a tocar un poco el tema de la idea platónica, de esa dualidad entre alma y cuerpo. Aquí el autor nos está mostrando algo diferente, nos está diciendo que somos en la medida en que nuestro cuerpo existe, ¿cierto? Y está pensando que somos solamente sujetos de este mundo, ¿cierto? Que nosotros somos solamente sujetos en la medida en la que existimos físicamente. Pero él dice que el cuerpo humano, si hablamos desde el estatuto científico, si hablamos desde pues como la realidad científica y médica que hay hasta el momento, solamente se entiende como carne, órganos, tejidos, pero no se ve más allá de eso. No se entiende que ahí hay un ser humano, una persona, que es más que ese cuerpo, ¿cierto? Para este autor solamente, cuando un cuerpo humano es visto, por ejemplo, por un médico, por otra persona, es visto solamente como cuerpo. Por ejemplo, cuando usted llega a una clínica, lo ven como algo, ¿cierto? Un número más, uno de tantos pacientes que hay, y en estos tiempos más aún, uno de tantos que hay, pero no entienden que hay una realidad humana allí. O sea, no entienden que esa persona siente, que tiene miedo, que tiene temores, que tiene angustia, simplemente ven una cosa que es fruto o que es parte más bien de su trabajo. El autor está defendiendo eso, ¿cierto? O sea, no está en contra de eso, él dice que nosotros somos en la medida en la que hay un cuerpo allí. Por eso esta idea de la facticidad, o sea, el cuerpo, lo que es factible es lo que es posible. Entonces dice el autor que el cuerpo nos permite estar en el mundo. Sin este cuerpo no podríamos estar aquí en este mundo. Existimos gracias a nuestro cuerpo. Dice que no simplemente existimos, sino que nuestro cuerpo es el que permite esa existencia y que si nuestro cuerpo no está, nosotros no existimos, ¿cierto? En este mundo físico que tenemos aquí en este momento. Este autor entonces nos dice que está pues como en contra de esas lecturas neoplatonizantes, a esas nuevas lecturas en las cuales se entiende el ser humano desde el dualismo alma-cuerpo o mente-cuerpo. Y él dice que no, que solamente existimos si estamos, pues, si está nuestro cuerpo. Pues yo estoy en contra de él, no estoy de acuerdo, pero cada uno de ustedes sacará pues sus opiniones, si ustedes creen que son solamente un cuerpo y que no hay nada más allí, que no hay un alma, que no hay una mente, que no hay otras cosas que nos permitan existir. Según el autor, entonces, miren que él empieza hablando en el primer párrafo de la relación médico-paciente. Entonces, ojo, vamos a responder esto según el autor, no según nosotros. Porque, por ejemplo, yo estoy en contra de lo que dice el autor. Pero mire que el texto nos está preguntando según el autor. No vamos a decir, yo creo que debe ser esto. No, es que según el autor, según lo que él nos está diciendo, que nosotros existimos gracias a ese cuerpo, y que para los médicos el paciente es solamente algo, un número más dentro de sus actividades. Entonces, según él, para una relación médico-paciente es imperativo, o sea, necesario que el doctor tenga en cuenta que el cuerpo primero es una entidad biológica, anatómica y fisiológica, que el médico reconozca el contexto en el cual se desarrolla el paciente para entender su enfermedad, la enfermedad de este, que el médico tenga en cuenta que el paciente es ante todo una persona, no solamente un organismo enfermo, que el médico mantenga la distancia frente a su paciente y no se relacione con él o sus emociones para no afectar su diagnóstico. Tenemos una C y varias C, A, B, A. Uy, esto está muy reñido, qué bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a descartar una de manera inmediata y es la B. O sea, ¿por qué no es necesario que el médico reconozca el contexto en el cual está el paciente? Porque antes nos están diciendo que el médico no se debe relacionar con ese paciente, que al médico no le debe importar para nada
lo que es ese paciente, que no le importa si tiene familia, si tiene vida, de dónde viene. Él lo único que necesita es darse cuenta que allí hay un organismo que está enfermo, pero no debe reconocer el contexto en el cual vive ese organismo, ¿cierto? O en el cual se desenvuelve ese cuerpo. Él simplemente tiene que saber que ahí hay una persona enferma. En algunos casos, por ejemplo, reconocer ese contexto nos ayuda a identificar más fácil la enfermedad. Reconocer de dónde proviene esa persona nos ayuda a identificar más fácil qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, en las enfermedades que tienen que ver con la psiquis, las enfermedades psicológicas, no, pues si no reconocemos el contexto no nos vamos a dar cuenta qué es lo que le está pasando a la persona. Pero aquí nos están hablando solamente del físico. ¿Por qué no la sé? Por lo mismo, porque entonces el médico no tendría que tener en cuenta que ahí lo único que hay es un organismo, el médico enfermo, sino que tendría que entender también que hay un ser humano, que es de hecho lo que se debe hacer. Pero el autor aquí nos está diciendo, no, el médico solamente tiene que darse cuenta que allí hay una persona enferma. Les voy a decir cuál es el punto de quiebre entre la A y la D. Miren el nivel de lectura, es un nivel inferencial. Teniendo en cuenta eso, nuevamente, vamos a mirar, ¿se quedan con la A o se quedan con la D? No nos están pidiendo algo literal, no nos están pidiendo algo que esté tal cual en el texto. Nos están pidiendo que vamos un poquito más allá. No, la C no. La C no, porque justamente la C nos está diciendo que, o sea, la C sería, por ejemplo, plantear una posición contraria a la del autor, sería. Entonces ahí sí podríamos decir que es la C, algo contrario a lo que él nos está diciendo. Sí, muchachos, teniendo en cuenta que es una pregunta inferencial, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque la A es muy literal. Miren que incluso nos lo dice ahí. El cuerpo humano definido desde el estatuto científico, solo en términos naturalistas, anatomía, fisiología, ¿cierto? O sea, esta respuesta A es literal. Si el doctor tiene en cuenta que el cuerpo es una entidad biológica solamente, sé que nos quedamos en lo literal. Si vamos a la D, el médico debe mantener la distancia frente al paciente, no relacionarse con él, con sus emociones, porque eso puede afectar su diagnóstico. Y de hecho es real, cuando el médico se relaciona más directamente con el paciente, pues eso puede llegar a crear ciertos lazos que afecten el diagnóstico. Entonces por eso es la D, porque es una respuesta inferencial. Y lo que nos está diciendo el autor es justamente que el médico no se debe relacionar para nada con el paciente. Y para terminar, vamos a mirar estas dos preguntas. La pregunta 29. En el texto anterior, Jaime Escobar Triana plantea una mirada sobre el cuerpo en la que prevalece el sentido profesional, médico, humano u ontológico. El profesional porque busca mejorar la práctica médica, médico porque hace énfasis en el cuerpo como un lugar de la enfermedad, humano porque destaca al paciente como una persona con sentimientos, ontológico, recuerden que la ontología es el estudio filosófico del ser humano, es ontológico porque el cuerpo se plantea como parte constituyente del ser. También hay ahí dos que son muy obvias que no. Hay dos que podemos descartar inmediatamente y nos quedan otras dos. ¿Cuál creen ustedes que sería? Se las voy a volver a poner en pantalla. Es más, les voy a descartar las dos que no. No podemos decir que él plantea desde una postura humana o desde una postura ontológica, porque él no se está preocupando por la realidad de ese ser humano que habita en ese cuerpo. Él simplemente está diciendo que el ser humano es ese cuerpo y ya. Entonces, entre la A y la B, él plantea un sentido profesional para mejorar la práctica médica o plantea un sentido médico que hace énfasis en el cuerpo como lugar de la enfermedad. Por aquí veo 2D. Listo. ¿Sí? Él no nos está hablando del profesionalismo exclusivamente, ¿cierto? Y no nos está hablando de la necesidad de mejorar la práctica médica. Nos está hablando del cuerpo como el lugar de la enfermedad y como el lugar de la existencia. Sin ese cuerpo no podríamos existir. Entonces, según este autor, cuando el médico llega y mira al ser humano, lo primero que tiene que pensar es en salvar ese cuerpo, porque ese cuerpo le permite a ese ser humano estar en el mundo, ¿listo?
¿Se acuerdan del ser en el mundo que hablábamos la clase pasada de Heidegger? Es algo muy parecido. Bueno, y la última, si se busca ubicar un cartel en un consultorio médico de un hospital con un mensaje para los pacientes inspirado en alguno de los postulados del texto anterior, este diría: A. Use tapabocas. Proteja su cuerpo y el de los demás de las enfermedades. B. De nada vale cuidar tu cuerpo si pierdes tu alma. C. Cuídate, no expongas tu vida a las enfermedades de transmisión sexual. D. Mente sana, cuerpo sano. No olvide asistir a la consulta de psicología. También hay unas que podemos descartar casi de inmediato. Y en el contexto actual, sí hay una que es muy evidente. ¿Será que si decimos mente sana, cuerpo sano, estamos hablando de lo que nos dice el autor? Cuando hablamos de mente sana, cuerpo sano. O sea, No, profe, hola. porque usted mismo dijo que el autor hablaba solamente del cuerpo, no del cuerpo y a la mente, como Platón. Ajá. Él no retoma ni siquiera la idea de cuerpo, mente, alma, sino que solamente se basa en el cuerpo, ¿cierto? Como posibilitador de la existencia humana. En la medida en la que haya un cuerpo, puede existir el ser humano. Para este autor, si no hay un cuerpo, ya ahí se acaba todo, ¿cierto? Entonces, la idea mente sana, cuerpo sano, de inmediato la descartamos. Lo mismo entonces con la B. De nada vale cuidar tu cuerpo si pierdes tu alma. Nos lo decía también Gabriel en el chat. O sea, pues el autor en ninguna parte nos habla del alma, solamente nos está hablando del cuerpo físico. Cuando él dice cuídate, no es cuando estudia las enfermedades de transmisión sexual, miremos que la idea del autor es desde el paciente, ¿cierto? O sea, él no está diciendo cuídese usted mismo, no se exponga usted mismo, sino que está hablando del sentido en el que el cuerpo, sí, porque el paciente es entendido como un cuerpo, llega a la atención. Y en esta, use el tapabocas, proteja su cuerpo y el de los demás de las enfermedades. A mí también me entró una duda, porque es que él no está hablando de proteger al otro, está hablando simplemente de una protección para una sola persona. Entonces, ¿por qué creen ustedes que sería la A y no la C o la C y no la A? ¿Qué argumentos podríamos tener para escoger una de esas dos? Si ya tenemos B y D descartadas. Bueno, no veo argumentos por aquí en el chat ni en el micrófono. Miren que la idea es crítico intertextual y nos están diciendo que el cartel se va a ubicar en el consultorio médico de un hospital para un mensaje para los pacientes, no para los médicos, ¿cierto? Entonces, por eso sí se puede decir que es la A, que nos están pidiendo cuidar nuestro cuerpo y cuidar el de las demás personas, pero solamente el cuerpo, ¿cierto? Mire que en el último, o sea, en la C, perdón, se habla de la vida, mientras que en todo el texto se está hablando es del cuerpo como posibilitador de la existencia. Lo más importante es el cuerpo, lo más importante dentro de ese texto es que la persona tenga sano su cuerpo, y en la medida en la que la persona tenga sano su cuerpo, pues puede proteger también el cuerpo de los demás. Por eso es la A, muchachos, porque nos están hablando de un sentido intertextual en el cual ese mensaje va a llegar a otros pacientes y les va a dejar a esos pacientes como el mensaje que el escritor del texto quiso dejar, y es que cuidar el cuerpo es importante. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan dudas, voy a detener entonces la presentación. Si quieran, pues como dar alguna opinión general sobre la clase, tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro, o si dejamos así. No, la clase estuvo buena. ¿Cuándo la próxima? Y las estamos haciendo los jueves. Yo les aviso la hora, yo creo que por ahora seguimos en la mañana. La semana entrante y la que sigue, ustedes van a tener vacaciones. Van a tener 2 semanas de vacaciones. Pero igual como este es un espacio voluntario, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Me parece importante que aprovechemos el tiempo. Entonces la semana entrante la podemos hacer también. Puede ser jueves a las 10 de la mañana, como para que quedemos de una vez. Yo les paso el enlace, listo.
Recuerden, porfa, lo que les decía al inicio, para los que de pronto fueron llegando después, si tienen la posibilidad de leer este cuento de Borges, ahí les pasé el enlace, se llama La intrusa. Es un cuento muy cortico. Es un cuento, a ver, no es que aquí en el libro no es ni una página. Lo que pasa es que en el libro empieza en el tercer párrafo. Me interesa que lo leamos completo para que tengamos bien como el contexto de la información. ¿Listo? Entonces, para la próxima, quienes quieran y puedan, igual en la clase vamos a volver a leer el fragmento que tenemos, pero quienes quieran, léanse este texto de Borges. También pueden buscar videos, ahorita pues vi como videos de 9, 10 minuticos, no son muy largos, donde les narran el cuento, donde lo representan para que lo abordemos la próxima clase. ¿Listo? Bueno, muchachos, Dale, entonces, profe. gracias, David. Entonces voy a detener la grabación.